Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre un libro muy recomendable. Es Falsificar la historia de Juan Miguel Zunzunegui. El título me resultó atractivo, pensaba que iba a ser un libro con historias interesantes, datos curiosos, pero es muchísimo más que eso. De entrada, en su contraportada el libro dice: nos gustan las mentiras. Tenemos la facultad de mentir y la capacidad de construir mentiras y la maravillosa inclinación de creer en ellas. El autor nos establece claramente que no estudiamos la historia necesariamente porque queremos conocer la verdad. Lo que buscamos con el estudio de la historia es obtener ciertas respuestas que nos den o mantengan cierta tranquilidad en nuestras vidas. Desde las civilizaciones más antiguas, los hombres han contado historias, mitos, leyendas, porque tenemos el lenguaje, la memoria y la creatividad, y eso nos permite crear historias. A los hombres nos encanta contar historias y escucharlas, pero no necesariamente la historia como ciencia es 100% exacta. ¿Por qué? Porque estudia el pasado y en la mayoría o casi todas las ocasiones no contamos con todos los hechos que nos permitan entenderla. Ni siquiera en nuestra historia personal recordamos todos los hechos de nuestra vida, solo aquellos que nos parecen relevantes o con los cuales hemos generado cierto vínculo emocional. Por otra parte, la historia no es esta sucesión de causas y efectos directos. Eh, Pensamos que, por ejemplo, un solo evento provocó la Primera Guerra Mundial y no es así. Se venían gestando una serie de situaciones que desembocaron en la Primera Guerra Mundial. Y sobre todo que le damos mucha importancia a esta interpretación, este vínculo que hemos generado con los hechos del pasado. Y como un paréntesis, en forma sorprendente para mí, el autor nos habla del perdón en un libro de historia y explica de una manera muy clara cómo, al no poder cambiar los hechos porque surgieron en el pasado, el perdón significa cambiar la perspectiva que tenemos sobre lo ocurrido. O dicho de otra forma, cambiar el vínculo emocional que tenemos con esos hechos sucedidos en el pasado. Es una manera muy clara de explicar lo que es el perdón. Así pues, hemos pensado que, o creemos obviamente, con cierta grado de certeza de que la historia la escriben los que ganan. Y en efecto es así, pero sobre todo la escriben los que ostentan el poder. Y como dice en el libro, no se cuenta la historia para que conozcas el pasado, sino para manejar tu mente en el presente. No se trata de evitar los errores del pasado, porque el error más grande es la guerra. Y aunque es un hecho de que
hay menos cantidades de guerra con el paso del tiempo, de guerras. Lo que es innegable es que estas siguen ocurriendo. Y como nos dice el autor de una manera clarísima, las guerras siempre son para robar. Aunque la guerra esté revestida de estos discursos patrióticos o de eh, leyendas de heroísmo, etcétera, siempre las guerras se inician para robar recursos, territorio, en fin, lo que sea. Así que, de una forma muy interesante, nos, nos pone en este marco de responsabilidad personal, porque en la medida en que cada uno de los individuos que conformamos la sociedad trabajemos con nosotros mismos, nos volveremos menos manipulables. Cuando logramos deshacer, eliminar, es dejar de vibrar tanto en esta emoción del miedo y todos sus asociados, la ira, el enojo, etcétera. Entonces, no caemos tan fácilmente en estos discursos que mueven a las masas, porque en incontables ocasiones, como demuestra la historia, se utilizan discursos que apelan a nuestro miedo, que apelan a la noción del otro para movernos. El otro se vuelve como el enemigo, el que fortalece nuestro vínculo como grupo y le da sentido al tener como un enemigo al cual atacar, el cual nos eh, representa un peligro para nosotros. En la medida en que trabajemos con nosotros y logramos dejar de sentir tanto miedo, podemos ver claramente cómo estos discursos tratan de manipularnos. Y el autor también nos mueve para que generemos esta capacidad crítica para ver claramente lo que está pasando, esta capacidad racional y crítica en cada uno de nosotros. Porque, como lo muestra en alguno de los ejemplos del libro, dos pueblos peleando uno contra el otro, que básicamente creen en lo mismo, pero con interpretaciones diferentes. Así que en la medida en la que nosotros tengamos mayor claridad, mayor capacidad de cuestionarnos, vibremos menos en esta emoción del miedo, entonces seremos menos manipulables para estos discursos que a veces nos mueven eh, y no nos los cuestionamos. A través del libro veremos innumerables hechos de la historia que hemos creído siempre verdad. Por ejemplo, ¿es cierto que Nerón quemó Roma mientras tocaba su lira? ¿Es cierto la historia que nos han contado sobre la Revolución Francesa?
Y algo que se me hace de mucha actualidad y de mucha importancia por lo que está sucediendo en el mundo y sobre todo en nuestro país, nos habla de los revolucionarios, estas personas que adoptan eh, la estafeta de los más necesitados, de los más pobres, y hacen su lucha. Sin embargo, cuando llegan al poder, se olvidan de ellos y se vuelven conservadores. Estos revolucionarios que no asumen ninguna responsabilidad y siempre culpan al pasado de lo que está sucediendo ahora. Así que, como el punto más importante se me hace del libro, es esto de que la verdadera revolución no va a llegar a través de uno de estos personajes revolucionarios, porque las historias de fracaso de estos movimientos son incontables, innumerables a través de la historia. La verdadera revolución se genera con este trabajo que mencionamos de cada uno de los individuos que integramos la sociedad. Encontraremos eh, eh, ejemplos de la conquista de México, de la revolución, de la guerra mundial, en fin, un paseo por la historia que nos hará reflexionar sobre estos puntos sumamente importantes que marca el libro y este llamado a, a no irnos nada más con los discursos, sino a reflexionar y asumir nuestra propia responsabilidad como miembros de una sociedad, asumir nuestra responsabilidad como factores de cambio. Es un libro que de verdad eh, siento que es muy importante para, para reflexionarlo y tenerlo en cuenta. Falsificar la historia de Juan Miguel Zunzunegui.